Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Gracias Señor. Mi alma te adora Jesús, aleluya, gloria a Dios. Bendice alma mía a Jehová, alabado sea Dios. Precioso tú eres Jesús. Si algún hermano y amigo que ha entrado, pues me puede informar si me están escuchando bien en esta preciosa hora. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Quisiera pues saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Alabado sea Dios. Y quisiera pedirle pues, como siempre, que compartan el video para que así la bendición pueda fluir. Alabado sea Dios. Y comenzar, alabado sea Dios, a llegar a cada uno de los hermanos en esta preciosa y hermosa tarde. Alabado sea Dios. Le doy gracias a cada uno de ustedes que me permiten en esta tarde pues compartir con ustedes de las ricas bendiciones del Señor. Alabado sea Dios. Pues quisiera pues que me den un momentito para resolver una situación, pero ya pronto vamos a comenzar a transmitir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Bendito eres Jesús. Hoy es día de bendición, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Día donde Dios se va a glorificar en una manera especial en cada uno de nosotros. En esta hermosa tarde, pues, traigo un pensamiento basado en una conversación que tuve con cierta persona. Y esa conversación pues tenía como propósito que yo aconsejase a esa persona. Y ella me decía, o sea, cuando digo ella, no me estoy refiriendo si es mujer o hombre, sino, alabado sea Dios, pues que a esa persona me decía que Dios lo estaba procesando. Y como yo conozco y sabía la situación que él estaba viviendo, yo pues lo aconsejé, porque él vino a mí para que yo lo aconsejara. Lo aconsejé, pero también le enseñé que él tenía que aprender a identificar entre lo que es estar siendo procesado por Dios o estar experimentando las consecuencias de lo que se ha sembrado, de lo que él ha sembrado. Y en esta tarde pues quisiera pues tocar ese tema, porque yo creo que es importante que como creyentes, como cristianos, aprendamos a diferenciar entre lo que es estar siendo procesado por Dios o estar en cierta manera pagando las consecuencias de lo que hemos sembrado. Y ese es el tema por el cual vamos a hablar hoy. No digas nunca que estás siendo procesado por Dios cuando tú sabes que lo que estás experimentando es las consecuencias de lo que has sembrado o de lo que hemos sembrado. Fíjense, hermano,
La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 4, verso, alabado sea Dios, Gálatas capítulo 6, el verso 7 y 8 dice lo siguiente, y quiero tomar como base estos dos versos bíblicos de Gálatas capítulo 6, donde el apóstol, hablándole a la iglesia de Gálatas, los confronta y les enseña la razón por la cual esta iglesia estaba viviendo esta experiencia. Y él le dice en el capítulo 4, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjense, hermanos, es interesante cuando analizamos con detenimiento lo que estamos viviendo o lo que estamos experimentando. Podemos deducir si estamos pasando por un proceso de Dios o es que estamos enfrentando o cosechando las consecuencias de nuestros actos. Y en el día de hoy queremos o quiero que entendamos, escuche bien, cuál es la diferencia entre estar siendo procesado por Dios o estar pasando por un proceso de parte de Dios o estar cosechando lo que es sembrado o lo que hemos sembrado. Fíjense, hermano, antes de entrar en detalles en lo que Dios quiere hablarnos, quisiera pues hablar un poco entre lo que es la diferencia de ser procesado o estar pagando las consecuencias de nuestros hechos. Fíjese, hermano, ser procesado, escuche bien, por Dios es como un entrenamiento, alabado sea Dios, donde Dios va formando y diseñando, alabado sea Dios, nuestro carácter, y a la vez comenzar a madurar y a crecer espiritualmente. Oiga bien, ahora, por el contrario, estar siendo, alabado sea Dios, o experimentando las consecuencias de nuestros hechos, es pagar, alabado sea Dios, por lo que el error o el pecado o lo que hemos hecho o lo que hemos cometido. O sea, Dios, escucha bien, usa el proceso. ¿Para qué? Para, primero, número uno, restaurar nuestras vidas. Y número dos, mientras Él va restaurando nuestras vidas, alabado sea Dios, vamos a experimentar las consecuencias de ese proceso. Oiga bien, fíjense, hermano, confundir los estragos de nuestras malas decisiones, escuche bien, con el procesamiento o la prueba de Dios es un autoengaño común en cada uno de nosotros. Nunca debemos, escuche bien, pensar o creer que lo que estamos experimentando por causa de nuestros actos es proceso de Dios. Porque las consecuencias por nuestros actos y el proceso de Dios son dos cosas muy diferentes. Oiga bien, fíjese, hermano, en esta reflexión de este día, alabado sea Dios, vamos a explorar la diferencia que es bien importante entre la disciplina divina
y la ley de la siembra y la cosecha. Oiga bien, fíjense, hermano, nunca se nos ocurra, tómelo como un consejo hoy, y digo se nos ocurra porque yo me incluyo. Escuche bien, que nunca, alabado sea Dios, se nos ocurra llamar proceso de Dios a las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras decisiones o de lo que hemos hecho. Fíjense, hermano, no podemos confundir el fruto con la prueba. La prueba es una cosa, es algo que estamos experimentando, pero el fruto es, alabado sea Dios, lo que estamos recibiendo por lo que hemos experimentado o hemos hecho. Ahora, la Biblia enseña que el corazón del ser humano es engañoso. Oiga bien, eso lo enseña la Biblia, como por ejemplo Jeremías, alabado sea Dios, en el capítulo 17 de Jeremías, él claramente especifica diciendo que el corazón del ser humano es engañoso. O sea, que el corazón del ser humano, cuando hablamos del corazón, estamos hablando, alabado sea Dios, de el ser interior del ser humano. No se refiere al corazón que palpita, no. Lo que quiere decir la Biblia, que nuestro ser interior, el hombre espiritual, donde se asientan los sentimientos, las emociones, las pasiones, las decisiones y muchas cosas más, eso es engañoso. Por eso Jeremías dice, en Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Escuche bien. Y perverso. Oiga bien. Engañoso y perverso. Y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? O sea, Dios mismo, preguntándose una pregunta retórica, él mismo sabe la respuesta. Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Fíjense, hermano, nuestro corazón en muchas ocasiones intentamos tratar de espiritualizar nuestras crisis, llamándolas procesos de Dios, cuando realmente, alabado sea Dios, son el resultado directo de nuestra desobediencia o malas decisiones. Oiga bien, pero la Biblia nos enseña con mucha claridad que hay un principio. O sea, en la Biblia encontramos muchos principios, y uno de ellos, alabado sea Dios, es el principio de la siembra y de la cosecha. Escuche bien. Por eso el apóstol dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, eso también va a cosechar. Si usted siembra uva, no espere cosechar otra cosa. Si usted siembra, alabado sea Dios, algo venenoso, no espere cosechar algo que le produzca bien. O sea, la siembra es un principio, alabado sea Dios, establecido en la Escritura. Y el apóstol dice que todo lo que el hombre siembre, en un momento dado lo va a cosechar. Si siembro bendición, voy a recibir bendición. Si siembro maldición, ¿qué voy a recibir? No puedo esperar recibir bendición, no. Voy a recibir el fruto de la maldición, porque eso fue lo que yo sembré. Oiga bien, sabe que Dios nos perdona, escuche bien, pero las acciones suelen traer resultados, consecuencias. Mire, mi hermano, Dios en una ocasión perdonó a David por las cosas terribles que hizo, y nosotros sabemos que él le quitó la mujer a uno de sus soldados, lo sacó de este mundo, pero él tuvo que enfrentar las consecuencias de ese pecado, aunque Dios lo perdonó. Por años David
experimentó las consecuencias de lo que él sembró, aunque Dios lo había perdonado. Pero en ningún momento vemos a David diciendo que Dios lo estaba procesando. No, una cosa es el proceso y otra cosa es la consecuencia de nuestros actos. Oiga bien. Ahora, la diferencia entre un proceso divino y las consecuencias son muy, alabado sea Dios, diferentes. Por ejemplo, el proceso de Dios. ¿Qué es el proceso de Dios? Bueno, el proceso de Dios es una prueba. Dios nos prueba, así como usted cuando estudia, va a la universidad, en ciertos momentos usted va a ser probado. ¿Y cómo lo prueban? A través de un examen, para ver si usted aprendió o absorbió lo que se le estaba enseñando. Escuche bien. Ahora, ¿cuál es el origen del proceso de Dios? ¿Cómo se origina y dónde se origina? Bueno, por ejemplo, Dios permite, alabado sea Dios, ciertos procesos en nuestras vidas, porque a través de esos procesos Él va a perfeccionar, número uno, nuestra fe, y número dos, va a comenzar a formar el carácter que Él quiere para cada uno de nosotros. Por ejemplo, José, la Biblia relata que José era uno de los hermanos de los hijos de Israel. O sea, Israel tuvo 12 hijos, conocidos como las 12 tribus de Israel. Y entre ellos estaba José, que era el más pequeño en ese momento. Pero sucede que José, como era el hijo preferido de Jacob, porque fue hijo de la mujer que él amaba, lo trataba un poco diferente a como trataba a sus hermanos. Y eso trajo celos. Y los celos comenzaron a traer consecuencias y odio hacia José. ¿Qué sucedió? Pues los hermanos de José, ¿qué hicieron? Trataron de matar a José, pero como no pudieron, lo vendieron como esclavo. Pero Dios estaba permitiendo todo eso, porque ese es el proceso que Dios estaba utilizando para formar el carácter de José, para formar el hombre que Dios quería. Oiga bien, a través de ese proceso, José fue creciendo, física pero espiritualmente también, fue madurando. Y nunca José, a través de ese proceso, se olvidó de Dios. Al contrario, cada vez buscaba más de Dios. ¿Y qué hizo Dios a través de ese proceso? Formó el hombre que él quería. Formó el hombre y el carácter que él quería para ese hombre, porque Dios, conociendo el futuro, él entendía que José iba a ser un hombre importante en Egipto. Nadie puede llegar a la posición que desea llegar si primero no pasa por un proceso. Nadie, oiga bien, ningún ser humano va a llegar al último escalón si primero no pasa los primeros escalones como un proceso. Es importante que entendamos eso, hermano, que aprendamos a distinguir entre lo que es un proceso y lo que es las consecuencias de nuestros actos. Hay que separar una cosa de la otra. Oiga bien, fíjense, hermano. Además, alabado sea Dios, de que el proceso, alabado sea Dios, es fortalecer y que crezcamos en fe y que nuestro carácter comienza a madurar. El proceso también nos lleva ¿a qué? A experimentar ciertos frutos. Uno de ellos, el proceso nos lleva a crecer en paciencia. El proceso produce paciencia. Mire, mi hermano, es imposible que una persona comience a tener paciencia si no pasa por un momento difícil, si no pasa por un proceso, si no pasa por una dificultad, si no es probado. Oiga bien. O sea que lo primero que el primer propósito por el cual Dios nos procesa es para que nosotros crezcamos en paciencia, aprendamos a esperar en Dios. Porque la paciencia nos lleva a aprender a esperar en Dios, a aprender a no ser ligeros, a no tomar decisiones a la ligera. No, nos lleva a la madurez espiritual.
a ser el hombre que Dios quiere. El proceso Dios lo utiliza para formar nuestro carácter, conforme al carácter de Cristo. Escuche bien. Pero otro propósito por el cual Dios nos procesa es para que aprendamos a depender de Dios. Para que aprendamos a depender de Él. Hermano, por favor, comparte el video para que la bendición fluya en esta tarde. Oiga bien. Cada proceso tiene un resultado. Cada situación que ocurre en nuestras vidas tiene un resultado. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas se queda sin algo, o sea, todo produce un resultado, sea para bien o sea para mal. Oiga bien. Y el resultado del proceso que viene de Dios, el primer resultado del proceso que viene de Dios es que comencemos a experimentar una paz interior. Mira, mi hermano, lo más triste que un ser humano puede experimentar es no tener paz. La paz que Dios ofrece no es la misma que el mundo ofrece. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, y eso para nosotros hoy, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. O sea, el proceso tiene como propósito, alabado sea Dios, que el hombre comience a experimentar una paz interior. Ahora, la paz es bien importante, hermano, porque la paz nos lleva, alabado sea Dios, a fortalecernos en medio de dificultades y situaciones difíciles. Mira, la paz que ofrece el mundo es una paz, alabado sea Dios, muy diferente a la que ofrece Dios. La paz que ofrece el mundo, alabado sea Dios, es cuando no hay problemas, cuando no hay guerras, cuando todo está bien, entonces podemos estar en paz. Pero la paz de Dios es muy diferente. La paz de Dios no depende de las circunstancias, no. La paz que Dios nos da, alabado sea Dios, es una paz que aún en medio de las crisis, aún en medio de las malas noticias, podemos estar y experimentar esa paz. O sea que la paz de Dios es muy diferente a la paz del mundo. Pero para poder experimentar esa paz, alabado sea Dios, tenemos que experimentar el proceso por el cual Dios nos hace pasar. Es importante, hermano, que entendamos que, alabado sea Dios, aprendamos a distinguir o a separar entre lo que es el proceso y entre lo que es estar experimentando las consecuencias de nuestros actos. Ahora, ya hablamos un poco sobre el proceso, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias. Las consecuencias, alabado sea Dios, que son provocadas por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por cosas que hacemos que a veces no son buenas y a Dios no le agradan. Oiga bien, fíjese, hermano, ¿cuál es el origen de esas consecuencias? Fíjese, las consecuencias son provocadas no por Dios, sino por nuestra propia voluntad, por nuestra propia, alabado sea Dios, necedad o rebeldía. O sea, que estamos estableciendo la diferencia entre estar siendo procesado por Dios o estar pasando o experimentando o cosechando lo que hemos sembrado. Y jamás podemos decir o tratar de aparentar que lo que estoy es experimentando un proceso de parte de Dios, cuando no es así. Cuando lo que estamos experimentando es la consecuencia de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos caminos. Fíjese, hermano, estamos en esta tarde buscando entender el por qué muchos creyentes
en ocasiones justifican sus errores diciendo, no, Dios me está procesando, cuando ellos saben que Dios no los está procesando, sino que están experimentando o sufriendo o cosechando lo que sembraron. El propósito es una disciplina, hermano, correctiva, que nos lleva a aprender a discernir entre el bien y el mal y a experimentar el respeto por las leyes y por la palabra de Dios, hermano. O sea que hay una gran diferencia entre lo que es las consecuencias de nuestros errores a lo que es el propósito de Dios o el propósito del proceso de Dios. O sea, el proceso de Dios tiene, número uno, disciplinarnos, corregirnos, y que aprendamos a discernir, escuche bien, entre el bien y el mal, y a experimentar, escuche bien, el respeto y el sometimiento a la palabra de Dios. Oiga bien, mi hermano. Pero por el contrario, el resultado o la consecuencia de nuestros malos actos produce angustia, pérdida y confusión y la necesidad de ¿qué? De ser responsable por lo que hacemos. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde, hermano, pero es importante que entendamos que no podamos y confundamos lo que es un proceso y lo que son las consecuencias de nuestros actos, o comenzar a decir, no, Dios me está procesando, cuando nosotros sabemos que no estamos siendo procesados, sino que estamos experimentando o cosechando lo que hemos sembrado. Fíjense, hermano, algunos ejemplos de la Biblia sobre personas que experimentaron las consecuencias de sus hechos, de sus actos, de sus pecados, de sus decisiones. Por ejemplo, David, como dije ahorita, él se arrepintió profundamente, Dios lo perdonó, Dios lo levantó, Dios lo restauró. Pero ¿qué pasó? Tuvo que experimentar durante el resto de su vida las consecuencias de su pecado, de lo que hizo. Mire, mi hermano, Dios nos perdona, pero lamentablemente vamos a experimentar las consecuencias de lo que hemos hecho. Eso Dios no lo va a quitar. Por eso el proceso es muy diferente. El proceso nos lleva ¿a qué? A que crezcamos y maduremos espiritualmente y aprendamos a no equivocarnos. A cuando vayamos a tomar decisiones, sentarnos a analizar la decisión que vamos a tomar, la consecuencia que podemos experimentar sobre esa decisión. O sea que Dios perdonó a David. Sí, lo levantó, lo restauró, lo dejó en el trono, pero experimentó unas consecuencias terribles, hermano. Y las sabemos. No voy a entrar en las explicaciones porque no nos vamos a coger aquí mucho tiempo. Ahora, otro que experimentó las consecuencias de lo que sembró fue Sansón. Oiga bien, Sansón era un hombre desobediente, no se sometió a Dios, no se sometió al proceso de Dios, porque Sansón, cada hombre que Dios llama primero lo procesa, comienza a introducirlo en el mundo del proceso para ir formando su carácter, para que vaya creciendo y madurando espiritualmente. Pero Sansón y David, en este caso Sansón, comenzó a desobedecer a Dios. Y al comenzar a desobedecer a Dios, ¿qué sucedió? No llegó a consagrarse, escuche bien, completamente al plan de Dios. ¿Y qué comenzó a experimentar? Bueno, lo primero que comenzó Sansón a experimentar
es que Dios lo abandonó. O sea, no lo abandonó en el sentido de abandonarlo literalmente, sino que se alejó de él. Porque Dios no puede habitar en un corazón donde la persona vive en desobediencia a Dios y a su palabra. Oiga bien, perdió su libertad, pero también experimentó dolorosas consecuencias por sus decisiones, por decisiones contrarias a la que Dios quería. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta al enfrentar la cosecha de nuestros actos? ¿Qué actitud correcta debemos tomar? Bueno, uno, debemos asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho, reconocer lo que hemos hecho. Porque el problema de muchos de nosotros es que cometemos errores o hacemos algo que a Dios no le agrada y no queremos reconocerlo. Y mientras no lo reconozcamos, jamás Dios va a comenzar a trabajar en nuestras vidas. Debemos asumir la responsabilidad por nuestros hechos, por lo que hemos sembrado. Oiga bien, lo primero que debemos hacer es dejar de culpar a Dios. Porque cuando decimos que Dios nos está procesando por algo que hicimos mal, le estamos diciendo a Dios, tú tienes la culpa. Tú eres el culpable. Oiga bien. Pero no solo comenzamos a culpar a Dios, sino comenzamos a culpar al diablo y a otras personas que nos rodean. Miren, mi hermano, no todo lo que sucede en nuestra vida es provocado por Dios. Y tampoco provocado por el mismo diablo. No, hay que entender eso. O por las personas que nos rodean. No, muchas de las cosas que nos acontecen negativas son porque nosotros somos los culpables. Y a veces le queremos echar la culpa a Dios. No es Dios que me está procesando, no es el diablo que me está persiguiendo, o es el vecino o el hermano que me hizo mal. No. Oiga bien, debemos reconocer que lo que estamos experimentando, lo que estamos cosechando, es porque nosotros lo hemos sembrado. Somos los culpables. Oiga bien, fíjense, hermano, en Lucas capítulo 15, versos 18, hay un pasaje que nos enseña eso claramente. Mire lo que dice, Lucas capítulo 15, verso 18. Mire lo que dice, alabado sea Dios, la palabra del Señor. Mire la Biblia, alabado sea Dios, es la que nos enseña cómo debemos responder en ciertos momentos a nuestros actos. Mire lo que dice Lucas 15, 18. Escuche bien. Esta es la palabra del hijo pródigo. Pero mire lo que el hijo pródigo, alabado sea Dios, escuche bien, reconoció cuando ya estaba hundido en el error de su vida. Mire lo que él dice. En Lucas 15, 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el hijo pródigo fue desobediente, ingrato. No quiso someterse al proceso, a la voluntad de su familia, sino que le dijo a su padre, Padre, dame lo mío que me quiero ir. Estaba en rebelión. Y a veces Dios nos suelta en nuestras decisiones para que aprendamos de nuestras decisiones, para que choquemos con la piedra y nos demos cuenta al final que nosotros estamos mal. Él reconoció, alabado sea Dios, que había pecado contra el cielo y contra su Padre. O sea, que cuando ya estamos inmersos por causa de lo que sembramos en el problema, lo primero que debemos hacer es reconocer, para que Dios nos levante, para que Dios nos saque de ese hoyo, que fuimos nosotros los que estamos mal, los que pecamos, que lo hicimos mal. Oiga bien,
Y cuando hacemos eso, vamos a comenzar a buscar el perdón de Dios, el perdón genuino, el perdón de aquellos que hemos ofendido. O sea, debemos acudir a la gracia de Dios sabiendo, escuche bien, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El tercer paso, escuche bien, que debemos enfrentar para poder salir de ese hoyo donde nosotros mismos cavamos, es aceptar las consecuencias con humildad. Hay que echar la arrogancia a un lado, hermano. Hay que echar al lado, alabado sea Dios, la mea culpa. Yo soy, o sea, que todo el mundo es culpable y yo estoy bien. No. Debemos aceptar las consecuencias con humildad. Debemos aceptar que nos equivocamos. Debemos aceptar que cometimos un error, que tomamos decisiones incorrectas, que lo que hicimos no está bien, pero lo debemos hacer con humildad, reconociendo que estamos mal. Ahora, debemos entender que el arrepentimiento, escuche bien, no borra siempre las consecuencias terrenales de nuestros pecados y de nuestros actos y de nuestras decisiones. No. Debemos, alabado sea Dios, arrepentirnos. El arrepentimiento es volver atrás, cambiar de posición, cambiar de pensamiento, cambiar de actitud. Oiga bien, fíjense, hermano, para concluir, porque no me quiero extender mucho, debemos reconocer que nuestros errores nos devuelven, escuche bien, alabado sea Dios. Cuando comenzamos a reconocer nuestros errores, comenzamos, alabado sea Dios, a crecer, a madurar. Oiga bien, a dejar de llamar proceso a lo que es fruto de nuestras malas elecciones, de nuestras malas decisiones. Oiga bien, debemos abrir la puerta para que Dios obre con gracia en nuestras vidas, hermano, y sea Él quien nos fortalezca y nos guíe a una vida verdadera de obediencia y libertad. O sea, mire, mi hermano, tenemos que entender en esta tarde la diferencia entre lo que es estar siendo procesado por Dios o estar cosechando lo que hemos sembrado. Porque cuando aprendemos la diferencia entre el proceso de Dios y lo que y la cosecha de lo que hemos sembrado, entonces vamos a comenzar, alabado sea Dios, a crecer y a madurar espiritualmente y a no volver a caer en el mismo error. Oiga bien, en esta tarde quisiera que entendamos, alabado sea Dios, que las consecuencias de nuestras propias decisiones nos pueden llevar a pensar y a creer que todo es un proceso de parte de Dios, cuando no es así. No. Debemos, alabado sea Dios, entender que las consecuencias terrenales de nuestros actos, si no despertamos a tiempo, podemos perder nuestras almas. Podemos terminar, alabado sea Dios, alejados de Dios. Podemos terminar no reconociendo que quien está mal somos nosotros y no los demás. El proceso nos lleva, escuche bien, a vivir una vida de fe, firme. Y ese es uno de los puntos principales del proceso,
que nos lleva también a tener una relación con Dios genuina. Pero por el contrario, cuando experimentamos las consecuencias de nuestros actos y no queremos reconocerlas, nos vamos a alejar de Dios. Así que en esta tarde, por favor, comparte el video para que así la bendición fluya y muchos hermanos puedan en esta tarde recibir esta bendición. Que Dios me los bendiga y nos veremos mañana.